Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte. En lo que quedamos la otra vez es en la presentación de la topología o de la etapa de salida clase B con par complementario. Habíamos visto que dependiendo de la polaridad de la fuente de entrada, de la fuente de señal, acá algunos preguntaban a qué se le llama fuente de alimentación. Bueno, la alimentación de continua es siempre las baterías, ¿no? La BCC, en este caso en este circuito hay dos, una positiva y otra negativa. Esa sería la fuente de alimentación y esta sería la fuente de señal, ¿no? La BI es la señal que uno quiere amplificar, ¿sí? Que quiere entregar a la carga, ¿sí? Con tensión y con corriente. Entonces lo que habíamos visto es que dependiendo de la polaridad de la fuente de señal, ¿sí? Se polarizaba en directa la juntura base emisor del transistor NPN si BI era positiva o del transistor PNP si BI era negativa, ¿sí? Acá la simplificación que estamos haciendo es, en principio, en este análisis simplificado, que la B gamma es muy chiquitita, así que ni bien BI se hace positiva, este transistor empieza a conducir, y ni bien BI se hace negativa, este transistor comienza a conducir. Como las polaridades de las junturas base emisor de los transistores NPN y PNP son opuestas, cuando uno se pone en conducción, el otro se corta, en consecuencia deja de fluir corriente por el emisor, en este caso del PNP, y cuando la BI es negativa, la juntura base emisor del NPN queda en inversa, entonces ese transistor queda bloqueado, con lo cual no queda, se corta este camino de corriente, ¿sí? Entonces, para ambas polaridades de la tensión de entrada, nosotros siempre tenemos un seguidor por emisor en la etapa de salida. Topología la cual ya sabemos que tiene ganancia de corriente, ¿sí? Es decir, la corriente que tiene que entregar BI es HFBS más chica que la que se entrega a la carga, pero no tiene ganancia de tensión, ¿sí? Tanto este seguidor como este seguidor. Y bueno, ya habíamos visto que cuando la tensión de señal es cero, ninguno de los dos conduce corriente, la tensión de salida se hace cero y en consecuencia no tengo corriente que esté fluyendo tanto por la fuente negativa como por la fuente positiva. Ahora bien, ¿cómo son las tensiones y las corrientes en cada semiciclo de la señal? En principio nosotros lo que vamos a tener es una tensión sinusoidal, ¿sí? Una tensión sinusoidal en la carga, cuya amplitud va a coincidir, seguimos suponiendo que la B gamma es muy chiquitita, cuya amplitud va a coincidir con BI. ¿Por qué? Porque tanto el seguidor por emisor en el semiciclo positivo como en el negativo no tienen ganancia de tensión. Quiere decir que si yo en BI tengo una tensión dada, el seguidor no tiene ganancia de tensión, entonces esa tensión se va a reproducir en principio con ganancia 1 o un poquito menor en la salida. La ventaja que tenemos es que esto tiene ganancia de corriente. Entonces yo, por medio de la operación alternativa de los dos dispositivos, voy a poder reconstruir mi sinusoide, ¿sí? Entonces, como dijimos, ¿cómo van a ser las corrientes? Las corrientes por los dos transistores. Y bueno, el transistor NPN va a conducir corriente, la corriente positiva, y el transistor PNP va a conducir la corriente negativa. Quiere decir que cuando BI es positiva, en la salida voy a tener ¿cómo se llama?
el arco del sinusoide positivo, la corriente que se va a entregar a la carga va a ser provista por el transistor NPE, ¿sí? Como la resistencia de carga, como la carga es una resistencia, la relación entre la tensión y la corriente es simplemente un factor de escala, ¿sí? Entonces ese arco de sinusoide se va a reproducir en el colector, ¿sí? En el colector del transistor NPN. Y en el semiciclo negativo el NPN va a quedar apagado, porque su juntura base emisor va a quedar en inversa, ¿sí? Lo opuesto va a pasar con la corriente de colector en el transistor P. Es decir, va a haber corriente cero en el transistor P durante el semiciclo positivo y ese transistor va a conducir una corriente, obviamente, digamos, teniendo en cuenta estos sentidos de corriente, ¿no? Fíjense, si yo tengo que mantener mis sentidos de circulación y polaridades de las tensiones en todo el semiciclo, ¿sí? O sea, el cero yo la puse apuntando hacia la carga, tiene que estar apuntando hacia la carga para el semiciclo positivo y para el semiciclo negativo, ¿sí? En el transistor P, acá hay un nodo, ¿no? Es decir, la corriente ICN menos la corriente ICP tiene que ser igual a I0. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en el semiciclo negativo, esta ICN se hace 0 y en este nodo tengo Kirchhoff, me dice que como están las dos corrientes saliendo, I0 es igual a menos ICP, ¿sí? Entonces, como I0 va para abajo, la ICP tiene que ir para arriba. Y es lógico porque este transistor PNP solo puede conducir corriente en este sentido, de arriba para abajo, ¿sí? Del emisor al colector, en oposición a lo que es en el transistor NPN, que es del colector hacia el emisor. Eso es por la polaridad. Bien, ahora veamos cómo son las tensiones en cada uno de los dos transistores. En principio, veamos la tensión colector-emisor en el transistor N, ¿no? En el transistor N, fíjense que cuando la tensión B0 aumenta, ¿sí? Porque la tensión BI aumenta, va para arriba, la máxima tensión que puede presentar B0, si la tensión aumenta, no puede ser más grande que BCC, ¿sí? No tengo, esa es mi limitación de mi batería. ¿Y qué pasa cuando la tensión B0 aumenta hasta cerquita de BCC, hasta acá? Y significa que si el colector transistor está a BCC y el emisor está yendo a un valor cercano a BCC, quiere decir que BCEN se está acercando a 0, ¿sí? Está acercándose al valor de saturación. Entonces, en el semiciclo positivo, la tensión colector-emisor en el transistor N se reduce hasta, bueno, un valor cercano a 0 si mi sinusoide es grande. Si mi sinusoide fuera chiquita, vendría por acá. Y viene hasta acá. Y en el otro semiciclo viene hasta ahí, ¿sí? O sea, esta amplitud pico, depende de cuánta tensión yo esté entregando a la carga. Si yo no estoy entregando, no estoy entregando tensión a la carga, esta tensión es 0, ¿no? Este punto está igual en tensión que este punto. Entonces, ¿cuál es la tensión permanente entre colector y emisor? Y es BCC, porque acá tengo BCC y acá estoy diciendo que tengo 0. Entonces, en ese caso, en el caso en que no hay señal, la tensión colector-emisor sería constante e igual a BCC, ¿sí? Es esta línea que está acá. En el semiciclo que viene, ¿sí? O sea, viene el semiciclo positivo,
conduce este transistor y ahora me voy al negativo. Cuando estoy en el pico negativo de tensión, quiere decir que este transistor tiene casi su tensión colector-emisor cerquita de cero, ¿sí? Porque ahora se está casi saturando, en principio, si tengo mucha señal, este transistor. Entonces, si mi transistor PNP se está casi saturando, imagínense que acá hay casi un cortocircuito, ¿sí? Hay una BC SAT. ¿Cuánta tensión cae en el N en ese momento, que es este momento? Y si tengo casi un corto acá, en mi emisor tengo menos BCC y en mi colector tengo BCC. Entonces, ¿cuánto cae entre colector y emisor? Y 2 BCC, es este valor que está acá, ¿sí? Y bueno, y después sigue el ciclo, ¿no? Con el PNP pasa lo mismo, o alternativamente, digamos. Cuando sobre el colector y emisor del N hay muy poquita tensión, sobre el otro se banca toda la tensión. Y cuando sobre el N, cuando en el N se banca toda la tensión, el P, sobre el P hay poquita tensión. Bueno, este análisis mucho a mí no me gusta, lo pongo porque está en los libros, pero para entenderlo a mí me parece que no aporta demasiado, es más un embrollo que otra cosa. De todas maneras, bueno, se lo voy a comentar. Bueno, para hacer este análisis hay que ser muy prolijo con los sentidos de circulación de corriente y de tensiones, ¿sí? Acá la idea ¿cuál es? Tratar de ver dónde está o cómo se sitúa la recta de carga, ¿sí? La recta de carga, digamos, la relación entre corriente y tensión de nuestra carga, cómo se sitúa esa característica, que va a ser una recta, obviamente, porque esto es una resistencia, cómo se sitúa esa recta dentro de las características de salida de cada uno de los transistores. Entonces, en este gráfico nosotros tenemos la tensión y la corriente a la salida, ¿sí? Entonces, cuando B0 es mayor que 0, ¿sí? Es decir, que estamos en el semiciclo positivo, este transistor conduce y este no conduce, ¿sí? Entonces, las relaciones que podemos, o sea, en esta curva de transferencia para las B0 positivas, va a estar involucrado la característica de salida de este, que es el NPN, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de cómo ponemos nosotros la característica de salida, porque nosotros en este gráfico estamos graficando I0 en función de B0. Y I0 en función de B0 tienen relación con la BCE y con la IC, pero no son directas, ¿sí? Porque fíjense, si yo tengo mi semiciclo positivo, estoy haciendo andar este transistor. Entonces, para B0 mayor que 0, que es este caso, conduce el NPN, el Kirchhoff en este punto me dice que I0 es igual a ICE, ¿sí? Entonces, bueno, acá sí hay una coincidencia de signo y no hay ningún corrimiento. Pero la tensión de salida, B0, se relaciona con B colector emisor a través de BCC, ¿sí? Hay como una especie de corrimiento. Es decir, yo lo que va a pasar, la característica del transistor son IC en función de BCE, ¿sí? Entonces esa característica yo la voy a meter acá, pero va a estar corrida en un factor, digamos, la corriente de colector va a estar en la misma dirección que el eje I0, es decir, va a ir para arriba, pero el eje tensión colector emisor va a estar con un signo opuesto a B0. O sea que
Bueno, si yo busco los puntos de coincidencia de estas curvas, de la curva del transistor NPN con la curva I0B0, me encuentro con estos puntos que me ayudan a mí a ubicar la característica de transferencia. Fíjense, estas son las curvas del transistor, ¿no? O sea, IC en función de BCE. Entonces, como dice acá, el eje de corriente colector va en la misma dirección que I0, ¿sí? Pero el eje BCE está corrido. ¿Por qué? Por esta ecuación, ¿sí? O sea, si yo quiero ubicar, es como un cambio de sistema de referencia, nada más. Por otro lado, cuando la tensión B0 es negativa, conduce el PNP y tengo este cambio de sistema de referencia, por ejemplo. Si yo quiero ubicar la característica de salida del transistor PNP en este par de ejes, tengo que respetar este cambio de sistema de referencia. Entonces, acá lo que me pasa es que está el eje corrido de B colector emisor, pero también está cambiada la dirección del corriente colector. Entonces, si yo quiero ubicar ese gráfico en este otro de ejes, me queda así, o sea, me quedan las características del transistor PNP para abajo. Entonces, ¿qué es lo que puedo advertir acá? Que mi recta de carga es en este caso una recta que tiene pendiente positiva y además pasa por cero, y que va a circular a través de las curvas de salida del transistor NPN mientras B0 sea positiva, ¿sí? Este sería cómo se recorre la recta de carga para el semiciclo positivo de la sinusoide, ¿sí? O sea, arranco de cero, vengo hasta el máximo, en principio, si estoy en máxima amplitud de señal, y después vuelvo. Pero cuando la B0 se hace negativa, no conduce el transistor NPN, ahora conduce el PNP, ¿sí? Entonces, la característica de la recta de carga ahora fluye, en principio, por decirlo de alguna manera, a través del transistor PNP, ¿sí? Entonces, alternativamente se van como alternando el control de la carga, ¿sí? En el semiciclo positivo trae la corriente o entrega corriente NPN y cuando llega a cero se la traslada al PNP y es el que en el semiciclo negativo se hace cargo de la corriente de carga, ¿sí? Eso se hace en este punto. En este punto es el cruce por cero. Bueno, si uno compone las dos rectas, uno puede hacer este recorrido, ¿no? Que fíjense que arrancando de cero, yo puedo llegar hasta una tensión positiva máxima BCC, vuelvo, llego a una tensión mínima menos BCC y vuelvo a cero, ¿sí? Haciendo todo el ciclo de la sinusoide. Bueno, y acá es, digamos, el punto de idealmente, ¿no? Si acá no tengo, si estas son curvas ideales, o sea, no hay tensión de saturación, yo puedo llegar a entregar una corriente a la carga que sea BCC sobre RL y menos BCC sobre RL en el otro extremo. Bien, vamos a lo más interesante de esto, que es los cálculos de potencia y rendimiento. Acá no tengo, en esta etapa de salida, no tengo tensión continua sobre la carga, ¿no? O sea, tengo mi pura sinusoide. Quiere decir que la potencia de salida va a ser pura de alterna y va a ser proporcional como
como es una sinusoide, bueno, al valor eficaz al cuadrado dividido RC. ¿Sí? Si yo lo quiero poner en términos de valor pico, bueno, este va a ser B0 pico sobre raíz de 2 al cuadrado. Y la variación de B0 pico, bueno, esto dependiendo de, vamos a decirlo, del volumen, ¿sí? de la amplitud de la sinusoide que yo quiera reproducir, va a poder ir ese valor pico entre 0 y BCC, que es el valor máximo de tensión de mi fuente. Entonces, una de las cosas que es interesante calcular es la potencia que se consume de la fuente, ¿no? Entonces ahora tenemos dos fuentes. Quiere decir que nosotros vamos a sacar energía de dos lugares distintos. Entonces en el balance energético yo tengo que tener en cuenta esas dos fuentes de energía, ¿sí? Entonces, como estamos suponiendo que estamos reproduciendo una sinusoide, es, digamos, es razonable pensar que la potencia que se consume de la fuente positiva es igual a la potencia que se consume de la fuente negativa, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cuánto vale esto. Bueno, y como dije la otra vez, para evitar confusiones, lo calculamos por definición. Entonces la potencia media es la potencia promediada en el periodo de la sinusoide de la tensión constante que entrega la batería y la corriente que se consume, que entrega la batería, mejor dicho. Entonces, la corriente que entrega cada una de las baterías, ¿sí? En este caso vamos a ponerla, bueno, el semiciclo positivo, ¿sí? Va a ser siempre un arco, como un arco de sinusoide en uno de los semiciclos, ¿sí? Supongamos que este es la corriente que se consume en la fuente positiva, ¿sí? Dependiendo de la amplitud de la corriente, que tiene que ver con la tensión que estoy entregando a la carga y con la resistencia, con el valor de resistencia de carga, este valor puede ser más chiquito o más grande, pero en definitiva va a ser un arco de sinusoide en la primera parte y 0 en la segunda parte. En esta integral, si uno saca esta constante para afuera, le queda el valor medio de este pulso de sinusoide, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo, uno puede ver que el valor medio de este pulso de corriente es proporcional al valor pico dividido pi, ¿sí? Entonces uno hace el cálculo y le queda que este es el cálculo para una de las baterías, la otra batería, sobre la otra batería se toma la misma potencia media, entonces si sumo las dos me da 2 veces este valor. Y fíjense que, bueno, como ya venimos viendo intuitivamente, si yo tengo tensión 0 en mi carga, no consumo potencia de la fuente, ¿sí? Es decir, la potencia que se consume de la fuente es proporcional a la tensión que se entrega a la carga. Y ahora hacemos el cálculo de rendimiento, ¿no? Entonces, para eso tenemos el rendimiento como la potencia que se entrega a la carga dividido la potencia en las dos fuentes, ¿no? Esto es lo que calculamos recién. Y la potencia que se entrega a la carga es lo que dijimos, o sea, el valor eficaz al cuadrado dividido RC o el valor pico al cuadrado dividido RC. Y nos queda una cosa así. Si uno grafica esto es una recta, ¿sí? De rendimiento en función de B0 pico. Fíjense que a medida que aumenta la tensión pico, aumenta el rendimiento linealmente. ¿Hasta qué valor cuál es el valor máximo de rendimiento que puedo tener? Y bueno, ese valor máximo se da, dado que esto es una recta, para el valor máximo de B0 pico, que es BCC. Esto es lo max salvo la tensión colector emisor máximo,
transistor, pero aproximadamente es BCC. Y para ese valor yo obtengo un rendimiento del 78,5%. Mucho más grande que el 25% que vimos para el clase A, ¿sí? Ahora, ténganlo bien presente. Este es el rendimiento de un amplificador clase B ideal, ¿sí? Pero que no es siempre 78,5%. Esto depende del valor de amplitud de señal. Es decir, el amplificador clase B tiene rendimiento máximo para máxima amplitud de señal. Si el amplificador clase B trabaja con una tensión menor, el rendimiento es menor, ¿sí? Entonces, bueno, también podemos calcular cuál es la potencia que se disipa en ambos transistores. Esto, como les comentaba la otra vez, el balance de potencias es potencia disipada en los transistores igual a potencia que entra al sistema a partir de la fuente BCC menos la que se entrega a la carga, ¿sí? Y eso se reparte equitativamente en el transistor P y en el transistor N. Si ponemos en estas dos las expresiones que calculamos antes, tenemos esta expresión, ¿sí? Esto es una parábola invertida, lo que significa que esta parábola invertida tiene una forma así, ¿sí? Y me indica que la potencia disipada en los transistores tiene un máximo, ¿sí? Tiene un punto de disipación máxima que no necesariamente es el punto en el cual B0 pico es la máxima. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular ese punto? Y bueno, lo que tenemos que hacer es agarrar la expresión de la potencia disipada, derivarla con respecto a B0, porque queremos ver para qué valor de B0 esa potencia se hace máxima, y la igualamos a 0. Como sabemos que es una parábola invertida, sabemos que eso es un máximo. Bueno, la tensión B0 pico para la cual los dos transistores disipan la potencia máxima es 2 veces C sobre pi. Y ahora, si yo quiero calcular la potencia máxima que se va a disipar o que se puede disipar, que es en este caso, hago esto, lo pongo acá. Bueno, claro, reemplazo esto acá, ¿sí? Y lo que obtengo es este número. ¿Sí? Este es el número, o sea, es el calentamiento máximo que voy a tener en mis dos transistores, ¿sí? Y esto lo que me va a indicar es cuánto yo los voy a tener que refrigerar, ¿sí? Esto es una cuenta fundamental para dimensionar el tamaño del disipador de calor para los transistores. Bien, y acá yo les resumo, al igual que lo hice con el clase A, los gráficos de rendimiento, potencia disipada y demás. Entonces acá tenemos la expresión de rendimiento para una amplitud máxima amplitud de señal tengo un 78,5%, para valores menores tendré menos. Acá está la potencia disipada, esta parábola invertida que les comentaba, ¿sí? Fíjense que obviamente tiene el máximo. Esta potencia en los transistores, se obtiene para este valor, que es el que vimos recién, 2 veces C sobre pi. Y bueno, la ponemos como el 100% de la potencia disipada. Si nosotros ponemos este valor de amplitud en la expresión del rendimiento, nos da que para este punto el rendimiento es 0,5. ¿Sí? Y para el valor máximo de B0 pico, que es BCC, obtenemos el rendimiento máximo posible, de 78,5, pero en ese punto, ¿sí? en el punto de máxima amplitud de la señal, la potencia que se disipa en los transistores es el 67% del máximo.
Quiere decir que si yo tengo una sinusoide de esta amplitud, ¿sí? De esta amplitud, voy a tener calentamiento máximo en los transistores, rendimiento 0,5, y si pongo esta amplitud, el rendimiento va a aumentar y voy a tener menos calentamiento en mis transistores. Bueno, esta es la expresión de la potencia sobre la carga, que es una parábola, como ya la vimos antes. Y bueno, ahora pasamos un poco al mundo real, ¿no? Esta topología de salida, o esta etapa de salida clase B con pares complementarios, adolece de un problema que es la distorsión de cruce por cero. ¿De dónde se origina la distorsión de cruce por cero? Se origina en el hecho de que justamente la tensión a la cual empiezan a conducir tanto el NPN como el PNP, esa B gamma, no es 0, sino que es 0,6. ¿Sí? Quiere decir que hasta que la tensión de entrada no excede 0,6, el transistor no se pone a conducir. ¿Sí? Fíjense, yo acá en este gráfico hice BI, ¿sí? Sería como una BI relativamente chica. ¿Sí? Esta distorsión se nota mucho para tensiones BI chiquititas. ¿Sí? Por ejemplo, si la tensión BI tiene un valor pico de 0,6 volt, directamente no veo nada en la salida, porque ninguno de los transistores se alcanza a poner a conducir. Entonces, ahora si la tensión BI es 50 volt, y casi que no la voy a ver en la distorsión. Pero el hecho es que si yo tengo mi BI relativamente chica, hasta que BI no excede los 0,6 volt, ¿sí? O la B gamma, en este caso del NPN, hasta que no llega a este valor, el transistor NPN no se pone a conducir y la corriente es cero. ¿Sí? Entonces, si la corriente es cero, la corriente sobre el colector del NPN es cero, sobre la carga también es cero, corriente cero por una resistencia da tensión cero. Entonces, yo acá tengo un cero. ¿Sí? Tendría que haber un pequeño arco de sinusoide y ahí cero. Recién cuando la BI empieza a exceder la B gamma, ahí sí se empieza a comportar como un seguidor. ¿Sí? Obviamente que en señal esto va a ser un seguidor, pero si yo lo miro en el osciloscopio, voy a ver justamente esta forma de onda, con 0 acá. ¿Sí? 0 empieza a funcionar, 0 y empieza a funcionar el NP. Bueno, lo mismo, como digo, va a pasar para el NP. Perdón, para el PNP. Entonces, bueno, esta distorsión que estaba presente en el par complementario clase B no estaba presente en el clase A, hay que resolverla porque genera, aunque uno no la vea en el osciloscopio y no sea demasiado visible, se escucha mucho, digamos, se genera muchos armónicos, mucha distorsión. En el caso de amplificadores de audio, y lo que produce también, si este amplificador va a alimentar un actuador, se produce lo que se llama zona muerta, es decir, hay una zona de la tensión de comando que no actúa sobre el motor, en este caso. El mismo efecto que se produce cuando uno tiene dos engranajes, ¿sí? Los engranajes, digamos, los dientes de los engranajes acoplan entre sí, pero siempre hay una holgura, ¿sí? Nunca es perfecto el encastre, siempre hay una holgura que genera que se produzca esto, ¿sí? Este juego entre los dos engranajes. Eso también se llama zona muerta. Bueno, para para, mitigar este problema, esta no linealidad,
lo que tendremos que hacer es transformar nuestra clase B en clase AB, ¿sí? Es decir, tratar de solapar un poquito la conducción de los dos transistores, y hacer, digamos, si uno tiene los dos transistores separados por 2 gamma, uno va a agregar algo al circuito para que esto se solape un poquito y los dos transistores estén siempre conduciendo. Poquito, pero siempre estén conduciendo. La otra cuestión que podemos aplicar, en realidad en circuitos reales vamos a aplicar las dos cosas. Nosotros ya vimos cómo la realimentación puede linealizar los sistemas, ¿sí? Cuando tenemos sistemas no lineales con características de transferencia con distintas ganancias en distintos puntos del circuito, vimos cómo realimentando uno podía linealizar la transferencia, ¿sí? Entonces eso es un método que vamos a utilizar. Bueno, la idea del solapamiento, la primera alternativa para mitigar un poco la distorsión de cruce por cero es intentar, bueno, como les dije, solapar la conducción de los dos transistores a través de la inyección de una tensión que compense la B gamma, ¿sí? Entonces la idea ¿cuál es? Que yo interponga, ¿sí? en este lazo, interponga o sume, mejor dicho, una tensión de polarización, ¿sí? Que sería esta que está acá. Voy a poner dos, una para el NPN y otra para el PNP. Entonces, ¿cuál es la idea? Que bueno, si a mí para hacer conducir a este transistor me faltaba, o mejor dicho, mi BI tenía que llegar a 0,6 para que empiece a conducir, más bien lo que puedo hacer es, en serie con esa BI, le agrego una batería, ¿sí? Una pila de 0,6 volts. Más o menos mido o veo en la hoja de datos cuál es aproximadamente la tensión de esto. En principio podemos tomar como 0,65. Entonces, la tensión BI, para hacer funcionar este transistor, en vez de tener que llegar a 0,6 y ahí recién empieza a conducir este transistor, ya le pongo 0,6. Entonces esta tensión de prepolarización o de polarización vendría a ser de prepolarización, porque no es que el transistor va a estar continuamente conduciendo corriente, sino que lo que hago es sumar una B gamma acá para que ya deje esta juntura base emisor lista para conducir, ¿sí? Y la otra juntura que tiene que ser, fíjense, tiene que lograrse que la base sea B gamma volts más negativa que el emisor, y directamente le pongo una tensión negativa a partir de este punto, ¿sí? Entonces le resto, le tiro para abajo B gamma a esta base para que la juntura base emisor ya se, con un mínimo cambio en BI hacia abajo, ya se ponga a conducir, ¿sí? Obviamente que no voy a poner una tensión, una pila acá, no voy a poner una tensión flotante. Lo que voy a poner es algo que se comporte como una pila, ¿sí? Entonces, si yo quiero compensar una juntura PN, o mejor dicho, dos junturas PN, lo que puedo hacer es poner dos diodos, ¿sí? Estos dos diodos se van a comportar como una fuente de tensión de valor 2B gamma. Pero si yo no puedo poner un diodo, como puse acá una fuente, un diodo acá y un diodo acá y listo. Ese diodo hay que polarizarlo. Si la juntura se comporta como fuente de tensión, si por ella circula corriente. Si no circula corriente, es un circuito abierto. Entonces, una posibilidad, esto es esquemático, ¿no?
se puede armar así, es más bien esquemático. Tengo que poner una fuente de polarización que haga circular corriente a través de los dos diodos. Y bueno, esta fuente de polarización se va a tomar a través de BI, ¿sí? Se va a cerrar a través de BI. También se puede hacer, saco esta fuente de polarización y llevo una resistencia acá que polariza los dos diodos y otra resistencia que me haga un camino de circulación de corriente por acá. Bueno, esta es la razón por la cual BI se tiene que poner acá y no en el medio, ¿sí? Para que la corriente circule en este sentido y tenga lugar para dónde circular, porque la corriente no puede ir en este sentido, o sea, hacia la base del PNP, porque el PNP funciona cuando uno saca corriente. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Otra manera de lograr esta tensión de compensación o de prepolarización es mediante un circuito que se llama multiplicador de B gamma, el cual también hay que polarizarlo con una corriente y que funciona las veces de fuente de tensión, ¿sí? Siempre lo que queremos es poner una batería, básicamente, entre este punto y este punto. Positivo acá, negativo acá. Bueno, ¿cómo funciona este multiplicador de gamma? Si uno hace el análisis en continua de esto y dice, bueno, como siempre, ¿no? Que la corriente de polarización por esta rama es mucho más grande que la corriente de base, uno puede decir que, bueno, sobre R1 existe una tensión B gamma, en consecuencia la corriente que circula por R1 es B gamma sobre R1, y en consecuencia, si esta corriente es muy chiquitita, esa misma corriente está circulando a través de R2, lo que genera que BCE sea IR por R2 más R1. Bueno, si uno hace la cuentita, lo que termina calculando es que BCE es B gamma por 1 más R2 sobre R1. Este es un factor de multiplicación, por eso se llama multiplicador de B gamma. Y lo bueno de este circuito son dos cosas. Que es ajustable, o sea, si yo le pongo un potenciómetro acá o acá, hago una resistencia variable acá o acá, ¿sí? Puedo hacer que este factor sea controlable, ¿sí? Es decir, yo puedo ajustar cuál es la tensión que impongo entre este punto y este punto. Y por otro lado, lo que puedo hacer, que también se puede hacer con los diodos, pero no tienen, digamos, no se puede hacer con tanta flexibilidad, es este pequeño transistor, montarlo sobre el mismo disipador que los transistores de potencia. Porque ¿cuál es el problema? Acá hay un problema, que es el siguiente. Si uno pone tensiones fijas acá, estos son transistores de potencia, que se van a calentar. Y uno sabe que se los voy a mostrar en un papel para que sea más explícito. El problema de poner tensiones fijas acá. Supónganse que yo tengo esto, ¿no? Bueno, salió medio desprolijo. Yo acá tengo un diodo, una juntura PN, y acá tengo otro diodo. ¿Qué pasa? Yo estoy alimentando esta malla, dos junturas PN con una tensión fija, ¿sí? Entonces, si yo veo la característica de transferencia de este transistor que me dice IC en función de
BB. Yo tengo una cosa así, ¿no? Entonces, supónganse que yo polaricé este circuito. Esto uno puede mirarlo así, ¿no? Depende qué zoom ponga en la exponencial. Lo puede ver más aplastado o mal. Pero digamos acá está lo que nosotros llamamos la B gamma, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en esta otra. Estamos haciendo un zoom no tan grande y yo tengo esta curva de exponencial. Entonces yo, para que este transistor, para que los dos transistores se pongan, estén listos para conducir, yo voy a poner una, vamos a poner acá BP, voy a poner por acá, BP. Entonces eso va a producir una pequeña corriente ICP. Ahí. ¿Qué pasa? Cuando este transistor se empieza a conducir una pequeña corriente por acá, sin señal, solo en polarización. Acá tengo una VCC y acá tengo mi carga, ¿sí? Sobre este transistor va a circular una corriente. Esa corriente, si esta misma BP se aplica abajo, va a estar aplicada a la juntura de este PNP. Entonces este PNP también va a hacer circular una corriente por su emisor. ¿Qué pasa? Acá va a haber una VCE que, si no tengo señal, va a ser igual a VCC. Entonces este transistor va a desarrollar una potencia PQN igual a VCE por IC. CP, bueno, acá vamos a poner ICP, tendría que haber puesto ICN. Entonces esto va a ser igual a VCC por, bueno, esta ICP. Esta potencia va a hacer que el dispositivo se caliente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros calentamos una juntura, nosotros sabemos que la juntura de esta juntura B gamma tiene un coeficiente de K térmico de menos 2,2 milivolt por grado centígrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, el B gamma, que es 0,6 o 0,65, se va disminuyendo 2,2 milivolt por cada grado centígrado que se aumenta la temperatura de esa juntura. Eso, en esta curva de transferencia, se ve de la siguiente manera. Esta curva exponencial se corre para este lado, ¿sí? Entonces yo, en vez de tener esta curva, que era la que yo tenía cuando el transistor estaba frío, ahora se transforma en esta curva que está acá, ¿sí? Ahora, con la misma BP, yo ahora tengo este valor de ICP', ¿sí? Pero este valor de ICP' me va a generar una potencia más grande, que va a hacer que se caliente más el transistor. Entonces, ahora voy a tener una curva que viene por acá, ¿sí? Y para esa curva voy a tener una corriente por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esto es una realimentación positiva. Mientras más caliente está el transistor, más se va a calentar. Y esto termina mal, ¿sí? Termina con el transistor quemado. Entonces yo lo que tengo que, una de las cosas que me provee el multiplicador de B gamma, los diodos también, pero son difíciles de montarlos térmicamente junto con los transistores. El multiplicador de B gamma es un transistor que yo lo puedo poner, lo puedo ajustar al mismo disipador que los transistores estos grandes.
Entonces, ¿cuál es el chiste del multiplicador de B-gamma? Que si yo puedo acoplar térmicamente el transistor del multiplicador de B-gamma a los transistores de potencia, esta BP no va a permanecer constante, va a disminuir en la misma cantidad que disminuye la B-gamma del transistor de potencia, ¿sí? Entonces, a medida que el transistor de potencia se calienta y pretende aumentar su potencia porque la curva de transferencia se viene para acá, este también va a disminuir la tensión BP. Entonces se van como acompañando. Y eso lo que logra es evitar el embalamiento térmico, ¿sí? Entonces esa es la otra ventaja que tiene, además del ajuste, el multiplicador de B-gamma.